visión y ese anhelo siempre de poder ser bendecidos por Dios y disfrutar de la misericordia del Señor. Bien, estamos en un tema muy importante acerca de la salvación, todas las cosas que envuelven esta hermosa palabra y su significado. Entonces, pues, estamos tratando acerca de algunos aspectos de la salvación o cosas que envuelven la salvación. Ya hemos mirado la justificación, que es un paso muy importante, y ahorita estamos mirando acerca de la santificación. Entonces, la santificación también es un aspecto de la salvación, una obra que Dios hace en la vida del creyente, con miras a ir perfeccionando la obra que Dios comenzó en nosotros. Recordemos que la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos mirando que la santificación tiene que ver con el apartarse de todo lo que es malo, con dar la espalda a lo pecaminoso y para dedicarse a una vida para Dios. No solamente es apartarse de lo malo, sino dedicarse a una vida práctica para servir a Dios. Hay algunos conceptos equivocados sobre la santidad y la santificación, por ejemplo, como la erradicación. Es decir, que la santidad quiere decir que el pecado es erradicado totalmente de la persona. Pero realmente esto no es así. El apóstol Juan nos dice en su primera carta que si nosotros decimos que no tenemos pecado, dice que nos engañamos a nosotros mismos y lo hacemos a él mentiroso, porque realmente no hay una erradicación en la persona del pecado, sino que va habiendo un perfeccionamiento. Esto realmente la erradicación de totalmente el pecado en la vida del creyente viene cuando Cristo venga y seamos ya perfectos. Lo que sí podemos hablar es de una victoria constante, una vida de victoria constante sobre todas aquellas cosas que la Biblia llama maldad, cosas profanas, malas costumbres. Entonces sí puede haber una victoria constante. Es decir, que la santidad, la santificación es una vida posible, es una vida práctica, pero no es realmente una erradicación. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo en la primera carta de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, que en la vida del creyente hay la posibilidad de pecar, pero no es la voluntad de Dios que el creyente lo haga. Y por eso dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, dice la Biblia, entonces tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia y tenemos un abogado que está a nuestro favor. Pero la voluntad de Dios es que vivamos una vida de separación, una vida agradable en los ojos de Dios. Una cosa importante es que en la santificación está la voluntad de la persona. Después de que Cristo ha hecho una obra en nosotros, está de nuestra parte. El deseo, como Daniel, por ejemplo, dice la palabra de Dios, que él propuso en su corazón no contaminarse. Él estaba en un ambiente bastante difícil, un ambiente bastante mundano, pero él propuso en su corazón no contaminarse y buscó las formas posibles para hacer lo que agradaba a Dios. Entonces vemos que es una resolución del corazón, un deseo que yo tengo de vivir para Dios y hacer su voluntad. Entonces, bueno, la Biblia nos dice, tengo un texto en Lucas 1:35 que me parece interesante en este tema, y es que allí cuando llegó el ángel a María para darle el mensaje acerca del nacimiento de Jesús, ella le preguntó, Señor, ¿cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces notemos que solamente el Espíritu Santo puede producir algo santo. Ella dijo, ¿cómo hacer esto? Pero el ángel está diciendo que la sombra del Altísimo le cubriría. El Espíritu Santo vendría sobre ella para producir algo que en el vientre de ella. El santo ser que nacerá de ti. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, Él va a producir en nosotros una vida semejante a la de Cristo. Lo importante es pensar qué espíritu se está moviendo en nosotros.
¿Qué espíritu nos está guiando? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? Recordemos que hay un espíritu en el mundo que guía las cosas del mundo, pero hay un Espíritu Santo que nos guía las cosas santas. Entonces debemos mirar si el Espíritu Santo está sobre nosotros y seremos guiados a esa vida de santidad que la palabra de Dios nos llama a nosotros a vivir. Hay medios que Dios usa para nuestra santificación. Por ejemplo, la Biblia nos habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, él padeció fuera de la puerta de Jerusalén. Entonces la sangre de Cristo es lo que nos permite a nosotros dedicarnos a Dios, lo que limpia nuestro pecado para que podamos tener una conciencia limpia para poder empezar a servir al Dios vivo. La Biblia dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que no se puede servir a Dios con una conciencia sucia, con una conciencia manchada, pero tenemos un recurso que es la sangre de Jesucristo que nos limpia. Otra cosa también importante aquí que Dios ha puesto a nuestra disposición es la palabra de Dios. Dice Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la palabra de Dios es un elemento que trabaja poderosamente en la santificación de nuestras vidas. Trabaja por medio de la verdad que ella es. Viene el proceso de la manera en que Dios comienza a hablarnos. ¿Cómo nos santifica la palabra? Primeramente comienza a mostrar nuestros defectos, comienza a mostrar todas esas áreas de nuestra vida que están mal, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos comienza a enseñar por medio de sus mandamientos, los preceptos que encontramos allí, las cosas que no le agradan a Dios y las cosas que le agradan a Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 119, hay muchos textos que nos hablan acerca de esto. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces la santidad es un resultado de la obediencia a la palabra de Dios. En la medida que yo obedezco la palabra y la pongo en práctica, ella va a santificar mi vida. Ella me va a separar de lo malo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios en la vida del creyente lo va a santificar. Ella tiene una influencia poderosa en nosotros. Entonces a veces está lo malo allí al lado, pero la palabra que está guardada en el corazón, que está en nuestra mente, ella va a salir en el momento indicado para mostrarnos que esta o aquella cosa no es buena, no es agradable delante de Dios y va a hacer que nosotros podamos vivir una vida separada para Dios. Entonces la palabra de Dios tiene una influencia santificadora. También dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces cada aspecto que nosotros vayamos mirando en la palabra de Dios tiene esta tendencia de separar en nuestra vida, separarnos de lo malo y mostrarnos el camino recto. Dice la segunda carta a Timoteo también que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mire, la palabra de Dios instruye, la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios instruye en justicia. Es decir, las normas morales más altas que hay en el mundo están escritas en la palabra de Dios. Allí es donde está el estándar de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Es la palabra que nos santifica y que nos separa a nosotros de lo mundano, de lo profano, de lo inmundo y comienza a producir en nosotros una vida de santidad. En Ezequiel capítulo 36, también el versículo 25, hay una promesa que dice, derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces la palabra de Dios es agua limpia que Dios trae sobre nuestra vida para limpiarnos. Hay tantas inmundicias en la vida de la persona, hay tantos ídolos en el corazón,
pero la palabra de Dios viene para limpiar. Y la obra de santificación a veces comienza de una manera, de pronto no es exactamente como que hay un punto definido en que somos hechos santos de una vez, sino que es un proceso y comienza cuando oímos la palabra de Dios. Hay personas que a veces van con ciertos y asisten por primera vez a un culto, y cuando oyen la palabra de Dios, cuando la escuchan, esa palabra les transforma y quita aquel vicio, por ejemplo, a veces del licor, del cigarrillo, costumbres que nosotros tenemos, malas costumbres, pero un mensaje de la palabra de Dios comienza a separar aquello de la vida. Y comienza un proceso a través del arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, el ser lleno con el Espíritu Santo, y de ahí en adelante sigue el proceso por medio de la administración de la palabra de Dios, que cada día nos va separando del pecado y nos va encaminando en el camino de la justicia y de la santidad. Entonces la palabra de Dios tiene un aspecto muy importante en la santificación. Y otra cosa también es la disciplina divina. En Hebreos capítulo 12, ahí hay una parte donde dice la Biblia que Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice aquí la Biblia que por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero una parte también que nos muestra aquí la Escritura es la disciplina de Dios sobre nosotros. Pero muchas veces viene el castigo de Dios, porque aquí habla la Biblia que Dios es el que ama lo castiga. Entonces a veces viene la disciplina de Dios, la corrección, y a veces sufrimos pérdidas en nuestra vida, y esto es ¿para qué? Para corregir en nosotros lo malo. Mira, a veces algunas enfermedades vienen como una disciplina de Dios a la vida del creyente. Algunas pérdidas económicas vienen como disciplina de Dios a la vida del creyente. Algunas a veces situaciones, calamidades, vienen como experiencias de una disciplina de Dios, porque cuando el creyente ha estado de pronto perseverando en una costumbre mala, en un hábito malo, y no se ha querido arrepentir, entonces la mano de Dios viene para tocarle y para hablarle acerca de esa situación, es decir, para llamarlo a veces de una manera fuerte, para que la persona entienda que está en un mal camino. Sin embargo, no tiene que ser porque exclusivamente el creyente esté andando, digamos, tercamente en un camino malo, sino que hay áreas de nuestra vida que nosotros no vemos claramente. Y Dios necesita sacar aquellas cosas a la luz para poder limpiarnos. Entonces viene la disciplina de Dios para que podamos ver claramente las áreas de nuestra vida en las que no estamos caminando rectamente y llevarnos a nosotros a un arrepentimiento y podamos ser santificados, que nuestra vida pueda ser mejorada y ser limpia en la presencia de Dios. Entonces aquí el escritor a los Hebreos está diciendo que no nos cansemos de la disciplina de Dios, que aceptemos la corrección de Dios, que muchas veces nos toca llorar cuando vemos la mano de Dios sobre nosotros. Y dice el escritor que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después produce fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios da también diferentes formas de disciplina para que nosotros podamos crecer en la santificación. Una cosa importante también es la comunión con los santos. Recordemos que la Biblia dice que las malas costumbres, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Entonces, la comunión con gente impía,
con gente que tiene malas prácticas, malas charlas, que hablan cosas sucias, aquello va a contaminar nuestra vida. Esto se refiere no solamente a tener práctica con personas, sino programas que nosotros vemos, que oímos. Podemos traer cosas sucias a nuestra vida que van a manchar nuestra mente, van a manchar nuestro corazón. Y entonces, porque tener comunión no es solamente estar con una persona allí al lado, sino interactuar de una o de otra manera con cosas que van a contaminar nuestra vida. Por ejemplo, hay lugares que un cristiano no debe asistir, lugares que un cristiano no debe visitar. Hay a veces diferentes maneras de pensar en la vida del creyente con respecto a ciertos sitios, pero yo pienso que hay lugares que tienen un propósito determinado. Las personas se reúnen allí para ciertas cosas en común y hay cierto ambiente que se mueve allí. Hay un espíritu del mundo que se está moviendo allí. Entonces el cristiano no debe participar en común y visitar esos sitios porque va a ser afectado por ese ambiente espiritual que se está moviendo en ese lugar. Ahora, la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro, tenemos que entender que nuestra relación con Dios debe crecer a un punto en que nosotros lleguemos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque hay cosas que a veces las vemos como naturales y decimos, esto no tiene nada malo, pero eso depende a veces de la relación que tenemos nosotros con Dios. Porque cuando nosotros tenemos una cercanía con Dios, la santidad de Dios nos va afectando. Entonces vamos siendo más sensibles a lo que es bueno y a lo que es malo. Hemos tenido experiencia, a mí me ha pasado personalmente que a veces estoy en ciertos lugares donde aparentemente no veo nada malo, pero siento algo dentro de mi corazón que me dice, sal de este lugar. Y siento que el Espíritu de Dios que está en nosotros está incómodo y como que uno siente el deseo de salir de ese lugar, irse de allí. Está ese ambiente que como que el Espíritu le dice a uno, este ambiente no es agradable, hay algo malo aquí que se está moviendo en este lugar. Y nosotros debemos obedecer a Dios porque nos santifica la palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia dice que somos santificados por la palabra, pero también la Biblia nos dice que somos santificados por el Espíritu. Es decir, la palabra de Dios nos muestra un camino, una forma de conducta, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros también ejerce una influencia poderosa de santificación, haciéndonos sentir, el ambiente que se está moviendo en ciertos lugares, las cosas que hay allí. Entonces una vez va a algunas reuniones, pero siente que un momento de decir, ya me tengo que ir de aquí, de este lugar. Este ambiente ya no es para mí. Y a veces le toca a uno decirle de pronto al amigo, al que le invitó a uno, me da mucha pena, pero tengo ya que ir. ¿Por qué? Porque uno siente que uno ya no puede estar en ese lugar. Hay cosas que ya empiezan allí malas y uno sabe que eso no es para nosotros. Entonces nosotros no debemos de acostumbrarnos a la vida del mundo por tratar de agradar a la gente, que la gente se sienta bien, porque nos den de pronto la palmadita en la espalda, sino que debemos obedecer el sentir del Espíritu que está en nosotros. Recordemos que hay un texto en Isaías donde dice, oirás a tus espaldas una voz que diga, este es el camino, andad por él, no torzáis a la mano derecha ni a la mano izquierda. Entonces esa es la voz del Espíritu que nos habla a nosotros y que a veces nos dice no entres en este lugar. Y a veces sabemos que hay en ciertas reuniones que tenemos que apartarnos por causa de las cosas que estamos oyendo, que estamos viendo. Entonces tenemos que tomar la decisión de nosotros apartarnos de allí. Entonces la vida en santificación es una vida práctica. No es un misticismo tampoco, no es como una vida, como a veces enseña la religión, que es algo místico. No, la santificación y la santidad son una vida práctica, una conducta que nosotros ejercitamos diariamente. Entonces estamos diciendo que la comunión con los santos también es muy importante. Dice la palabra de Dios que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles,
Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La comunión con las personas que tienen las mismas convicciones que nosotros y buscan el mismo propósito nos va a nosotros a ayudar. Porque vamos a ser influenciados por lo que hay en ellos, por ese Espíritu de Dios que está en ellos, por el ambiente que ellos tienen, el conocimiento de Dios, las prácticas que ellos tienen nos van a nosotros a ayudar. Hay cosas que aprendemos a veces, por ejemplo, cuando vemos un patrón de conducta en una persona, en un creyente, y nosotros queremos incorporarlas a nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo que había un joven que cuando trabajábamos, él tenía la costumbre que a la hora del almuerzo él se encerraba en su habitación, siempre antes del almuerzo o después del almuerzo se encerraba en su habitación y luego salía nuevamente a trabajar. Y bueno, yo tenía esa inquietud, qué es lo que él hace, por qué tiene esa práctica. Entonces lo fui a observar y me di cuenta que todos los mediodías él se encerraba en su habitación para tener un rato de oración. Y yo no tenía esa costumbre. Pero cuando vi a aquel joven dije, qué buena esta práctica y comencé a imitarlo. Entonces yo también buscaba mi lugar para comenzar a orar al mediodía y me di cuenta que esta práctica comenzó a despertar algo nuevo en mi vida. Y ya una necesidad de buscar más la presencia de Dios, de orar, y esto va produciendo un efecto en nosotros. Entonces esto nos lleva al punto de decir que la oración es un punto muy importante en la vida de santificación. No puede haber santidad sin una vida de oración. Que la oración nos muestra una dependencia continua de Dios. Y por medio de la oración nos vamos a encontrar con ese Dios que dice la Biblia que es luz. Dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando nos presentamos en la presencia de Dios en oración, la luz de Dios ilumina nuestra vida. Entonces muchas cosas van a comenzar a salir allí a la presencia de Dios. La luz de Dios nos va a iluminar, nos va a comenzar a recordar cosas que hemos hecho en el día, alguna palabra que dijimos, alguna cosa mala que hicimos en un determinado momento, y esto nos va a confrontar y vamos a venir a la necesidad de un arrepentimiento. Entonces la oración es muy importante en este aspecto. Una vida de santidad es una vida de oración. Por eso, mire, la Biblia nos dice, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda y ve y arregla las cuentas con tu hermano. Esto quiere decir que cuando yo vengo a ofrecer a Dios mi ofrenda, vengo a presentarme delante de Él, entonces Dios trae cosas a mi memoria y me va a recordar de cosas que han sucedido en el día y con el fin de que yo pueda arreglar este asunto con Dios y pueda seguir en el camino de la santificación. Bueno, yo quiero mostrar ahorita un momentico, ya para terminar. Quiero decir que la vida de santificación, la vida de santidad tiene recompensa. Y la Biblia dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, mire, Dios santifica y Dios hermosea nuestra vida con la santidad. La vida en santidad realmente es una vida hermosa. Es una vida muy bonita y Dios trae a nuestro corazón aquello. Entonces, la palabra de Dios nos dice que dice el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero dice la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y también de la porvenir. Entonces, la vida de santificación es una vida que trae recompensas ahorita en este tiempo, pero también en el futuro. Entonces, podemos pensar lo que dice Proverbios capítulo 22, el versículo 4. Ahí hay un texto muy bonito que dice la Biblia. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y eso es bueno que lo tengamos en memoria porque hay gente que piensa que servimos a Dios, simplemente somos religiosos, pero la santidad realmente tiene grandes recompensas. Riquezas, honra y vida son la remuneración, o son la recompensa, el pago que Dios da, dice, por la humildad y el temor de Jehová.
Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces mire que en el camino del perverso hay espinos, hay lazos, hay cosas que van a enredar su vida, hay aguijones que van a resultar en su vida en el camino del perverso. Pero hay recompensa para la vida de santidad. Entonces, hay muchas cosas que vienen cuando nosotros decidimos vivir para Dios. Aquí las menciona: riquezas, honra, vida. O sea, honra significa que Dios trae promociones a la vida del creyente que decide vivir para Él. Dios lo honra en muchas maneras. Dios le da puestos de honor a la persona. Dios lo premia con vida. Dios trae, salud a la persona que le honra. Dios trae una recompensa grande porque hay un buen pago. La Biblia dice que no en vano nosotros servimos a Dios. Mire, la Biblia dice que Dios había rodeado a Job por todos lados de bienes, de gracia. Y nosotros vemos que cuando vino la prueba para purificarlo, para sacar de él algo que Dios quería sacar, Dios usó estas situaciones para mejorarlo. Pero después de que él pasó la prueba, la Biblia dice que Dios añadió el doble a él de las cosas que tenía y le dio muchos años para disfrutar las cosas que él tenía. Entonces sí hay recompensa en la vida de santidad. Miren, cuando miramos la vida de José, la vida de Daniel, que son dos ejemplos maravillosos en la Biblia de hombres que decidieron vivir para Dios, nosotros vemos cómo Dios los recompensó. Mire, a José Dios le dio lugares de honor, aún en medio de las pruebas que estaba pasando, siempre la mano de Dios estaba con él. Aún en la cárcel, Dios lo puso en gracia. En las situaciones difíciles, Dios siempre lo levantó y le dio un lugar allí en Egipto, un lugar de privilegio por causa de la vida que él decidió vivir para Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y dice la Biblia que Dios comenzó a llevarlo de honra en lugares de honor, lugares de honra. Llegó a ser la persona más importante después del rey allí en los imperios que él estuvo, y todo esto fue por causa de que él decidió vivir una vida para Dios. Entonces, mire, Dios tiene grandes recompensas. Estamos hablando solamente de lo de ahora, pero en esta vida Dios tiene recompensa para los fieles, para los que deciden vivir su vida para Dios. Vamos a ver nuestra vida llena de bendiciones, vamos a ser rodeados del favor de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a pasar pruebas, dificultades, pero lo que quiere decir es que el favor de Dios nunca nos va a faltar en cualquier circunstancia en que nosotros vivamos. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero yo quiero ya finalizar leyendo en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el versículo 11, donde en los versículos anteriores, Pedro nos está llamando a fomentar en nuestra vida el desarrollo de las virtudes cristianas. Y nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, dice el capítulo 1, versículo 5 de la segunda carta de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El verso 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mire, la Biblia dice que si nosotros tomamos esta vida de santificación como una práctica de ir desarrollando todas esas virtudes, de ir creciendo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a abrir la puerta de par en par. Tendremos, dice, una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo.
Eso quiere decir que según la vida que nosotros vivamos aquí, asimismo vamos a tener también un lugar allá en el reino de los cielos. Vamos a ocupar puestos de honor según la clase de vida que nosotros hayamos vivido para Dios aquí en esta vida. Entonces, estamos ahorita nosotros con nuestra forma de vida aquí en la tierra, estamos enviando los materiales allá para arriba en el cielo, donde Dios está construyendo el lugar donde nosotros vamos a vivir. Entonces, todos nosotros, por la gracia de Dios, somos salvos, pero cada creyente individualmente está poniendo ya los fundamentos de la vida que va a vivir allá en la eternidad. Recordemos que las cosas que nos van en la eternidad son recompensa de lo que nosotros hayamos vivido para Él desde el momento en que conocimos a Cristo. Entonces recuerde que nosotros mismos estamos en cierta manera edificando para la eternidad el lugar que nosotros vamos a ocupar. Entonces, vivamos una vida para Dios, pidámosle a Dios que nos ayude. Dios nos ha rodeado de tantas cosas para que podamos vivir esta vida, y lo único que necesitamos ahorita es el deseo de vivir para Dios. Pero tenemos el respaldo del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, bueno, tantas cosas que nos ha rodeado para que nosotros podamos vivir esta vida que Dios quiere. Entonces vivamos esta vida de santificación, de santidad, y que Dios nos bendiga. Gracias, mi hermano. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Preciosa, preciosa enseñanza.